Hola chicos de YouTube, con este nuevo feed quiero contarles algo. El formato de los vídeos ahora será así y bueno, que disfruten esta historia. No olviden suscribirse y entrar a mi grupo de WhatsApp, link en la descripción. Ahora sí, disfruten. El relámpago. Soy Flash en Kuroko no Basket 1:5. El relámpago. Yo soy Flash en Kuroko no Basket, capítulo 1. Un nuevo comienzo. La lluvia golpeaba suavemente contra la ventana del tren mientras observaba el paisaje japonés pasar a toda velocidad. Mi reflejo en el cristal me devolvía la mirada. Cabello negro azabache, ojos dorados que parecían brillar con una luz propia, y una estatura de 1,71 metros que, aunque no era la más imponente, sabía que sería suficiente para lo que tenía planeado. Mi nombre es Kenetsu Raiden, y técnicamente, no pertenezco a este mundo. Hace 3 días desperté en el cuerpo de este chico de 12 años, con todos sus recuerdos intactos pero también con los míos de mi vida anterior. La diferencia era que ahora me encontraba en el mundo de Kuroko no Basket, específicamente en el año en que Kuroko Tetsuya entraría a Teiko como estudiante de primer año. Sistema activado. Una voz robótica resonó en mi mente, acompañada de una pantalla transparente que solo yo podía ver. Bienvenido, usuario. Has sido seleccionado para el sistema Flash. Tus habilidades actuales son: tiro de 3 puntos. Nivel 1, precisión básica, visión periférica. Nivel 1, campo de visión ampliado, velocidad de regate. Nivel 1, movimientos básicos mejorados, cambio de ritmo. Nivel 1, aceleración inicial, adaptación. Nivel 1, aprendizaje acelerado objetivo. Convertirte en el jugador más fuerte. Las habilidades mejorarán enfrentando oponentes poderosos. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Perfecto. El tren se detuvo en la estación de Tokio, y me dirigí hacia la Academia Teiko. El uniforme azul marino se sentía extraño, pero la emoción corriendo por mis venas era real. Finalmente tendría la oportunidad de enfrentarme a la generación de milagros en su momento más puro, cuando aún eran un equipo. Al llegar a la escuela, la imponente estructura me quitó el aliento momentáneamente. Teiko realmente era impresionante, con sus edificios modernos y sus extensas instalaciones deportivas. Pero lo que más me emocionaba era saber que en algún lugar de estos pasillos estaban los futuros monstruos del baloncesto japonés. Después de completar los trámites de inscripción y recibir mi horario de clases, me dirigí hacia el gimnasio principal. Había llegado temprano intencionalmente. Quería observar a los equipos entrenar antes de presentarme oficialmente. El sonido de los balones rebotando contra el suelo me guió hasta las puertas del gimnasio. Al abrirlas, el espectáculo que se desplegó ante mis ojos casi me dejó sin palabras. En la cancha principal, el equipo de baloncesto de segundo año estaba en plena práctica. Reconocí inmediatamente a algunos rostros. Nijimura Shuzo, el capitán actual, dirigía los ejercicios con autoridad natural. Aizaki Shogo practicaba tiros en una esquina, su técnica ya mostrando signos de su futuro estilo de copia. Pero lo que realmente capturó mi atención fueron 3 figuras en particular. Akashi Seijuro, incluso a los 12 años, emanaba una presencia que dominaba la cancha. Sus movimientos eran precisos, calculados, y sus ojos heterocromáticos ya mostraban destellos de la personalidad imperiosa que desarrollaría más adelante. Murasakibara Atsushi, a pesar de su edad, ya se alzaba por encima de todos los demás. Su estatura era impresionante, y aunque parecía estar practicando con desgano, cada movimiento suyo cerca del aro era devastador. Y finalmente, Midorima Shintaro, cuya forma de tiro era tan perfecta que parecía una obra de arte. Cada balón que lanzaba encontraba su camino hacia la canasta con una precisión mecánica. Impresionante, ¿verdad? Una voz suave a mi lado me sobresaltó. Me volví para encontrar a un chico de cabello celeste y ojos del mismo color, casi transparentes. Su presencia era tan tenue que no lo había notado acercarse. Kuroko Tetsuya, murmuré sin pensar. El chico parpadeó, sorprendido. ¿Me conoces? No recuerdo habernos presentado. Maldición. Actué demasiado rápido. Ah, perdón. Escuché tu nombre cuando preguntaron por los nuevos estudiantes interesados en el club de baloncesto. Soy Kenetsu Raiden, también de primer año. Kuroko asintió lentamente. Mucho gusto, Kenetsu-kun. ¿También planeas unirte al equipo? Definitivamente. Mi respuesta fue firme y decidida. El nivel es muy alto, comentó Kuroko, observando la práctica. Los senpai son increíblemente fuertes. Lo sé. Por eso estoy aquí. Kuroko me miró con curiosidad, pero antes de que pudiera preguntar algo más, la voz de Nijimura resonó por todo el gimnasio. Está bien, recojan todo. La práctica ha terminado por hoy.
Los jugadores comenzaron a limpiar la cancha, y pude observar más de cerca las dinámicas del equipo. Akashi organizaba naturalmente a los demás, Midorima limpiaba meticulosamente su área, y Murasakibara se alejaba hacia los vestuarios mientras masticaba algo. Kuroko-kun. Nijimura se acercó a nosotros. Perfecto timing. ¿Este es el otro chico de primer año del que habló el entrenador? Sí, senpai. Es Kenetsu Raiden. Nijimura me evaluó con la mirada. Era intimidante, pero no tanto como lo sería enfrentarme a los monstruos que estaban limpiando la cancha. Kenetsu, ¿verdad? El entrenador mencionó que habías solicitado unirte al equipo. ¿Tienes experiencia previa? He jugado desde pequeño, respondí con confianza. No era mentira. Los recuerdos de este cuerpo incluían años de práctica en equipos escolares menores. Bien. Mañana después de clases comenzarán las pruebas para nuevos miembros. Ambos están invitados a participar. Nijimura se dirigió tanto a Kuroko como a mí. Pero les advierto, el nivel de Teiko no es broma. Si no pueden seguir el ritmo, será mejor que consideren otros clubes. Entendido, senpai, respondimos al unísono. Mientras Nijimura se alejaba, noté que varios de los jugadores de segundo año nos observaban. Akashi, en particular, había dirigido su atención hacia nosotros, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Incluso a esta distancia, pude sentir la intensidad de su presencia. Sus ojos heterocromáticos me estudiaron como si tratara de descifrar algún misterio, y una sonrisa casi imperceptible apareció en sus labios antes de que se dirigiera hacia los vestuarios. Sistema. Objetivo detectado. Akashi Seijuro, nivel de amenaza. Extremo. Recomendación. Precaución máxima. No necesitaba que el sistema me lo dijera. Incluso en esta versión más joven de sí mismo, Akashi irradiaba el aura de alguien que no toleraría ser subestimado. Genetsu-kun, la voz de Kuroko me trajo de vuelta a la realidad. ¿Estás bien? Parecías concentrado. Solo estaba observando. Mañana será interesante. Sí, Kuroko asintió. Será nuestro primer paso hacia nuestro sueño. ¿Su sueño? Curioso. En este punto de la cronología, Kuroko aún no había desarrollado completamente su filosofía sobre el baloncesto de sombras. Me preguntaba qué lo motivaba ahora. ¿Cuál es tu sueño, Kuroko? El chico de cabello celeste me miró con sorpresa, como si no esperara la pregunta. Quiero ser útil. Quiero poder ayudar a mi equipo a ganar, incluso si no soy el más fuerte o el más hábil. Interesante. Ya mostraba indicios de su futura mentalidad. ¿Y el tuyo? Me preguntó a su vez. Quiero ser el más fuerte, respondí sin dudarlo. Quiero llegar a un nivel donde ningún oponente pueda detenerme. Kuroko parpadeó, claramente sorprendido por la intensidad de mi respuesta. Es un objetivo ambicioso. Los objetivos fáciles no valen la pena. Salimos juntos del gimnasio, y durante el camino hacia las aulas, Kuroko me contó más sobre su experiencia previa con el baloncesto. Era exactamente como esperaba. Amor puro por el deporte, pero frustración por su falta de habilidades físicas naturales. Las clases transcurrieron normalmente, aunque me costó concentrarme. Mi mente estaba ocupada planeando estrategias para las pruebas del día siguiente. Sabía que impresionar desde el primer día sería crucial para ganarme un lugar en el equipo titular. Sistema. Consejo. Las habilidades actuales son suficientes para superar las pruebas básicas, pero insuficientes para destacar entre los prodigios. Recomendación. Demostrar potencial sin revelar todas las capacidades. Tenía razón. Mostrar demasiado poder desde el inicio podría generar sospechas o, peor aún, convertirme en una amenaza que los milagros decidieran eliminar antes de que pudiera crecer. El resto del día pasó en un borrón de presentaciones, explicaciones de maestros y tareas. Finalmente, cuando sonó la campana que marcaba el final de las clases, me dirigí de nuevo al gimnasio. Era hora de la verdad. Al llegar, me encontré con una escena familiar pero emocionante. Unos 20 estudiantes de primer año se habían reunido para las pruebas, todos con expresiones que variaban entre la determinación y el nerviosismo. Kuroko estaba entre ellos, tan inconspicuo como siempre. Nijimura estaba parado frente al grupo, acompañado por el entrenador Sanada y varios jugadores de segundo año que actuarían como evaluadores. Muy bien, novatos, comenzó Nijimura con voz autoritaria. Bienvenidos a las pruebas del club de baloncesto de Teiko. Algunos de ustedes probablemente piensan que por haber sido buenos en sus escuelas primarias, esto será fácil. Su mirada se endureció. Se equivocan. Teiko es el hogar de los campeones nacionales. Nuestro nivel no es algo que cualquiera pueda alcanzar.
Estas pruebas determinarán si tienen lo necesario para siquiera sentarse en nuestro banco de suplentes. Un murmullo nervioso recorrió el grupo de aspirantes. La primera prueba será un ejercicio básico de fundamentos, dribles, pases y tiros. Observaremos su técnica básica y su comprensión del juego. Aquellos que no cumplan con el estándar mínimo serán eliminados inmediatamente. La segunda prueba, continuó el entrenador Sanada, será un escrimaje. Los aspirantes restantes se dividirán en equipos y jugarán partidos de práctica mientras los evaluamos en situaciones de juego real. Y la tercera prueba, Nijimura sonrió de una manera que no presagiaba nada bueno, será individual. Cada aspirante se enfrentará uno a uno contra miembros actuales del equipo. Considérenlo su bautismo de fuego. Mi corazón se aceleró. La tercera prueba sonaba exactamente como la oportunidad que necesitaba para demostrar mi valor. ¿Alguna pregunta?, preguntó Sanada. El silencio fue absoluto. Perfecto. Comiencen con estiramientos. Empezaremos en 10 minutos. Mientras me estiraba, observé a mis compañeros aspirantes. La mayoría parecían competentes, pero ninguno irradiaba el aura especial que caracterizaba a los verdaderos prodigios. Esto era bueno. Significaba que no tendría competencia seria para asegurar mi lugar. Kuroko estaba a mi lado, estirándose silenciosamente. Su presencia seguía siendo increíblemente tenue, tanto que algunos de los otros aspirantes lo pasaban por alto completamente. ¿Nervioso?, le pregunté. Un poco, admitió. ¿Y tú? Emocionado. Sistema. Primera prueba iniciando. Recomendación. Demostrar competencia técnica superior sin revelar habilidades únicas. Muy bien, novatos. La voz de Nijimura cortó a través del gimnasio. Primera prueba. Líneas para dribles, pases y tiros. Vamos moviendo. Me coloqué en la línea de dribles, observando mientras los primeros aspirantes demostraban sus habilidades. El nivel era decente. Mejor que el promedio, pero nada extraordinario. Mi turno llegó rápidamente. Tomé el balón, sintiendo su peso familiar en mis manos, y comencé el ejercicio de dribles en zigzag entre conos. Inmediatamente sentí la diferencia. Mi control del balón era significativamente mejor que el de mis compañeros, mis movimientos más fluidos y naturales. No era Flash todavía, pero definitivamente estaba por encima del nivel de primer año promedio. Velocidad de regate +1. Nivel actual, 2. El sistema registró mi mejora mientras completaba el ejercicio. Pude ver las expresiones de aprobación en los rostros de los evaluadores. Los ejercicios de pases y tiros siguieron un patrón similar. Mi técnica era sólida, mis pases precisos, y mis tiros, bueno, mis tiros eran especiales. Cuando llegó mi turno en la línea de tiros, decidí demostrar solo una fracción de mi verdadero potencial. Tomé posición desde la línea de 3 puntos y lancé. Swish. El balón atravesó la red sin tocar el aro. Perfecto. Lancé 4 tiros más desde diferentes ángulos, todos entrando limpiamente. Los evaluadores intercambiaron miradas significativas. Tiro de 3 puntos +1. Nivel actual, 2. Impresionante, murmuró uno de los jugadores de segundo año. Ese chico tiene buena forma. Terminé los ejercicios básicos y me retiré para observar al resto de los aspirantes. Kuroko tuvo dificultades, como era de esperarse, pero pude ver que los evaluadores notaron algo en él. Su comprensión del juego era excepcional, incluso si su ejecución física dejaba que desear. De los 20 aspirantes iniciales, solo 12 pasaron a la segunda ronda. Kuroko y yo estábamos entre ellos, junto con otros 10 chicos que habían demostrado competencia básica. Muy bien, anunció Nijimura. Segunda prueba. Escrimaje de 5 minutos. Equipo A versus equipo B. Fui asignado al equipo A junto con Kuroko y 3 otros aspirantes. Nuestros oponentes parecían fuertes, especialmente un chico alto que aparentemente había sido el centro de su equipo en la primaria. El partido comenzó, e inmediatamente pude evaluar el nivel de juego. Era competitivo para estándares de primer año, pero nada que me desafiara realmente. Decidí enfocarme en facilitar el juego de mis compañeros de equipo mientras mostraba destellos de mis verdaderas habilidades. Un pase aquí, un robo de balón allá, y un par de tiros de 3 que entraron limpiamente. Visión periférica +1. Nivel actual, 2. Adaptación +1. Nivel actual, 2. El sistema registró mis mejoras mientras navegaba el juego, adaptándome a los estilos de mis compañeros y encontrando formas de maximizar la efectividad del equipo. Kuroko, por otro lado, luchaba por encontrar su lugar en el juego.
Sus pases eran inteligentes cuando conseguía el balón, pero su falta de presencia física lo hacía casi invisible para sus propios compañeros. El partido terminó con una victoria 15-12 para nuestro equipo. Había anotado 8 puntos y dado 4 asistencias, números sólidos sin ser dominantes. Kenetsu, me llamó Nijimura después del partido. Buen trabajo ahí. Tienes instintos de juego inteligentes. Gracias, senpai. ¿Qué posición juegas habitualmente? Escolta, respondí. Era la posición que mejor se adaptaba a mis habilidades actuales y futuras. Nijimura asintió y anotó algo en su tableta. De los 12 aspirantes de la segunda ronda, solo 8 pasaron a la prueba final. Una vez más, Kuroko y yo estábamos entre los seleccionados. Tercera y final prueba, anunció el entrenador Sanada. Cada uno de ustedes se enfrentará individualmente contra un miembro del equipo actual. La duración será de 3 minutos, juego a 5 puntos. Esto nos dará una idea clara de su potencial cuando se enfrentan a oponentes superiores. Mi pulso se aceleró. Esta era mi oportunidad. Kenetsu Raiden, me llamaron primero. Avancé hacia el centro de la cancha, donde me esperaba mi oponente. Era un jugador de segundo año que reconocí como uno de los titulares actuales, aunque no era de la generación de milagros. Soy Takeshi, se presentó con una sonrisa confiada. Espero que estés preparado, novato. Tomé el balón para comenzar la posesión. Era momento de mostrar por qué merecía estar aquí. Drible lentamente hacia Takeshi, estudiando su postura defensiva. Era bueno, definitivamente por encima del nivel promedio de preparatoria, pero no era un monstruo. De repente, exploté hacia la derecha con un cambio de ritmo que lo tomó completamente desprevenido. Mi velocidad aumentó tan rápidamente que apenas pudo reaccionar. Cambio de ritmo +1. Nivel actual, 2-1-0 para mí. Takeshi me miró con sorpresa renovada. Eso fue rápido. Solo estoy comenzando, respondí con una sonrisa. Su posesión fue más cuidadosa. Utilizó su ventaja de altura y experiencia para conseguir una canasta cerca del aro. 1-1. Mi siguiente posesión fue diferente. Esta vez, me alejé más allá de la línea de 3 puntos, casi en el centro de la cancha. Takeshi me siguió, pero pude ver la confusión en sus ojos. Nadie tiraba desde tan lejos. Sin previo aviso, lancé. El balón describió un arco perfecto por el aire y atravesó la canasta sin tocar el aro. Tiro de 3 puntos +1. Nivel actual, 3. El gimnasio se quedó en silencio. Incluso los miembros de la generación de milagros, que habían estado observando casualmente, ahora me prestaban atención completa. Increíble, murmuró alguien desde las gradas. 4-1 para mí. Takeshi ahora me defendía con mayor seriedad, pero mi siguiente movida lo dejó completamente perdido. Utilicé mi visión periférica mejorada para detectar exactamente cuando cambió el peso de sus pies, y en ese momento preciso, cambié de dirección con una velocidad que parecía desafiar la física. Velocidad de regate +1. Nivel actual, 3-5-1. Juego terminado. El silencio en el gimnasio era ensordecedor. Takeshi me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero Nijimura lo interrumpió. Kenetsu. Su voz resonó por todo el gimnasio. ¿Dónde aprendiste a jugar así? Todas las miradas estaban sobre mí. Pude sentir especialmente la intensidad de los ojos heterocromáticos de Akashi desde las gradas. He estado practicando, respondí simplemente. No era mentira, técnicamente. El resto de las pruebas pasaron en un borrón. Los otros aspirantes fueron evaluados, pero era claro que mi actuación había sido la destacada de la noche. Kuroko tuvo dificultades en su prueba individual, pero pude ver que algunos de los evaluadores notaron cualidades únicas en él. Finalmente, llegó el momento de los resultados. De los aspirantes evaluados hoy, anunció Nijimura, los siguientes han sido aceptados al club de baloncesto de Teiko. Una pausa dramática. Kuroko Tetsuya y Kenetsu Raiden. Mi corazón saltó. Lo había logrado. Estaba dentro. Kuroko parecía sorprendido de haber sido seleccionado, pero yo sabía que los entrenadores habían visto el mismo potencial que eventualmente convertiría en el sexto hombre fantasma. Felicidades a ambos, continuó Nijimura. Repórtense mañana después de clases para su primera práctica oficial. Y recuerden, su mirada se endureció. Estar en el equipo y ganarse el respeto del equipo son dos cosas completamente diferentes. Mañana comienza su verdadero entrenamiento. Mientras los aspirantes rechazados se retiraban decepcionados y nosotros recogíamos nuestras cosas, noté que Akashi se acercaba. Kenetsu, su voz era suave pero autoritaria.
Esa fue una demostración impresionante. Gracias, Akashi-senpai. Sus ojos heterocromáticos me estudiaron intensamente. Tengo curiosidad por ver cómo te adaptas al nivel de entrenamiento de Teiko. Algo me dice que serás interesante. Había algo en la forma en que dijo interesante que me puso nervioso. Haré mi mejor esfuerzo, senpai. Akashi sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Estoy seguro de que sí. Se alejó, dejándome con una sensación extraña. Era como si hubiera pasado algún tipo de prueba, pero también como si hubiera atraído la atención de alguien que preferiría haber permanecido en las sombras por más tiempo. Sistema. Advertencia. Has captado la atención de Akashi Seijuro. Probabilidad de observación intensiva. 87%. Recomendación. Proceder con precaución extrema. Sí, ya me había dado cuenta. Kuroko se acercó mientras yo terminaba de guardar mis cosas. Felicidades, Genetsu-kun. Fuiste increíble ahí. Tú también lo hiciste bien, Kuroko. Están viendo potencial en ti. ¿Crees que podremos seguir el ritmo? Preguntó con genuina preocupación. Miré hacia donde la generación de milagros se alejaba hacia los vestuarios. Incluso de espaldas, su presencia era intimidante. Solo hay una forma de averiguarlo, respondí. Pero en el fondo, sabía la verdad. No se trataba de si podría seguir su ritmo. Se trataba de si ellos podrían seguir el mío. Capítulo 2. Primer día en el infierno. El despertador sonó a las 5:30 am, pero ya estaba despierto desde hacía 20 minutos. La ansiedad y la emoción habían hecho imposible dormir profundamente. Hoy sería mi primer día oficial como miembro del club de baloncesto de Teiko. Sistema. Estado actual del usuario. Energía. 95%. Estado mental. Óptimo. Recomendación. Mantener perfil bajo durante las primeras prácticas. Después de ducharme y desayunar, revisé mi mochila para asegurarme de tener todo lo necesario. Uniforme de práctica, zapatillas de baloncesto, toalla, botella de agua, y mi número de dorsal temporal hasta que me asignaran uno permanente. Esperaba poder conseguir el número 10. El viaje a la escuela fue tranquilo, pero mi mente no paraba de funcionar. Sabía que los entrenamientos de Teiko eran infernales, especialmente para los novatos. Pero también sabía que era necesario para alcanzar el nivel que necesitaba. Al llegar a la escuela, me encontré con Kuroko en los casilleros. Buenos días, Genetsu-kun, me saludó con su voz característicamente suave. Buenos días, Kuroko. ¿Listo para nuestro primer día en el infierno? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Supongo que lo averiguaremos pronto. Las clases matutinas pasaron lentamente. Me costaba concentrarme en matemáticas y literatura cuando mi mente estaba ocupada con estrategias de baloncesto y análisis de los estilos de juego de la generación de milagros que había observado el día anterior. Durante el almuerzo, Kuroko y yo nos sentamos juntos en la cafetería. La comida estaba bien, pero mi apetito estaba disminuido por los nervios. ¿Conoces algo sobre los entrenamientos del club?, preguntó Kuroko mientras mordía su sándwich. He escuchado historias, respondí. Dicen que son brutales. Entrenamientos de 3 horas, ejercicios de resistencia extremos, y práctica de fundamentos hasta la perfección absoluta. Suena intimidante. Pero necesario. Si queremos jugar al mismo nivel que los senpai, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario. Kuroko asintió pensativamente. Genetsu-kun, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Ayer, durante las pruebas, parecía que estabas conteniendo tus habilidades. Como si pudieras hacer más pero eligieras no hacerlo. Maldición. Kuroko era más perceptivo de lo que había anticipado. Solo me estaba enfocando en lo que el equipo necesitaba, respondí cuidadosamente. No hay sentido en hacer alarde si no sirve al propósito del juego. Era una respuesta diplomática, pero pude ver en los ojos de Kuroko que no estaba completamente convencido. Entiendo, dijo finalmente. Solo tengo la sensación de que hay más en ti de lo que muestras. Cambié de tema antes de que pudiera indagar más. Las clases de la tarde fueron igualmente lentas, pero finalmente llegó el momento que había estado esperando. A las 3:30 p.m., Kuroko y yo nos dirigimos hacia los vestuarios del gimnasio principal. El vestuario del club de baloncesto era impresionante. Casilleros personalizados, duchas espaciosas, y un área de descanso con sofás y una televisión. Todo gritaba campeones nacionales. Novatos, la voz de Nijimura resonó cuando entramos. Sus casilleros están al final, números 27 y 28. Cambien rápido y salgan a la cancha en 5 minutos.
Mi casillero temporal tenía una etiqueta que decía Kenepsu, 15. No era el 10 que quería, pero sabía que los números se ganaban con el tiempo y el rendimiento. Kuroko tenía el 16. Nos cambiamos rápidamente al uniforme de práctica de Teiko. Camiseta blanca con detalles azules y shorts azules. El material era de alta calidad, mucho mejor que cualquier cosa que hubiera usado antes. Al salir a la cancha, el espectáculo que nos esperaba era impresionante. Todo el equipo estaba presente. Los titulares actuales, los suplentes, y algunos jugadores de primer año que aparentemente habían sido aceptados en períodos anteriores. Pero lo que realmente capturó mi atención fue la presencia dominante de la generación de milagros. Akashi estaba en el centro de la cancha, dirigiendo ejercicios de calentamiento con autoridad natural. Su presencia comandaba respeto incluso de los jugadores de segundo año. Midorima practicaba tiros desde diferentes distancias, cada uno entrando con precisión mecánica. Su forma era perfecta, como un reloj suizo. Murasakibara dominaba el área pintada, bloqueando tiros de práctica con facilidad casual que velaba su tamaño ya impresionante para su edad. Y había un cuarto miembro que reconocí inmediatamente: Aomine Daiki. Su cabello azul oscuro y su expresión relajada eran inconfundibles. Incluso en los ejercicios de calentamiento, sus movimientos tenían una fluidez natural que gritaba prodigio. ¿Dónde está el quinto?, murmuré para mí mismo. ¿El quinto qué?, preguntó Kuroko. Nada, solo, observando. Kiser Yota aún no había llegado a Teiko. Eso significaba que estábamos en un punto muy específico de la cronología, justo cuando la generación de milagros comenzaba a consolidarse como la generación dorada. ¡Atención! La voz del entrenador Sanada cortó a través del gimnasio. Comenzaremos con ejercicios de calentamiento básico. 10 vueltas alrededor de la cancha, seguidas de estiramientos dinámicos. Muévanse. Inmediatamente, todo el equipo comenzó a trotar. Me posicioné naturalmente junto a Kuroko, manteniendo un ritmo constante pero sin forzarme. Era importante conservar energía para los ejercicios más intensos que sabía que vendrían después. Resistencia física detectada. Nivel actual, promedio. Potencial de mejora, alto. Durante las vueltas, pude observar más de cerca las dinámicas del equipo. Los jugadores de segundo año corrían en grupos definidos, con los titulares liderando el ritmo. La generación de milagros corría juntos, pero cada uno mantenía su propio estilo incluso en algo tan simple como trotar. Aomine corría con una gracia natural que hacía que pareciera sin esfuerzo, incluso cuando claramente estaba manteniendo un ritmo rápido. Midorima mantenía una forma perfecta y un ritmo mecánicamente constante. Murasakibara, a pesar de su altura, se movía con una fluidez sorprendente, aunque era claro que preferiría estar haciendo cualquier otra cosa. Y Akashi corría como si fuera el dueño de la cancha, con cada paso calculado y preciso. Kuroko luchaba un poco para mantener el ritmo, pero se las arreglaba. Su determinación era evidente incluso cuando su físico lo limitaba. Después de las vueltas, nos reunimos en el centro de la cancha para estiramientos. El entrenador Sanada nos guió a través de una rutina exhaustiva que trabajaba cada grupo muscular importante. Muy bien, anunció Sanada una vez completados los estiramientos. Ahora comenzaremos con ejercicios de fundamentos. Novatos, presten atención especial. En Teiko, la perfección técnica no es opcional. Nos dividieron en estaciones: dribles, pases, tiros, y movimientos defensivos. Cada estación estaba supervisada por un jugador titular de segundo año. Mi primera estación fue dribles, supervisada por un jugador llamado Yamamoto. El ejercicio era simple en teoría: driblar a través de conos mientras mantenía diferentes ritmos y alturas de rebote. La clave, explicó Yamamoto, es el control absoluto. El balón debe ser una extensión de tu mano, no algo separado que tienes que perseguir. Observé mientras los otros jugadores realizaban el ejercicio. El nivel era notablemente más alto que lo que había visto en las pruebas. Estos chicos realmente entendían los fundamentos. Mi turno llegó, y decidí demostrar competencia sólida sin revelar todo mi potencial. Navegué a través de los conos con control preciso, variando velocidades y alturas como se me había instruido. Velocidad de regate +1. Nivel actual, 4. Bien hecho, comentó Yamamoto. Tu control es excelente para un novato. ¿Cuántos años has estado jugando? Desde los 8, respondí, utilizando las memorias de este cuerpo. Se nota. Mantén ese nivel de dedicación y podrías llegar lejos aquí. Pasé a la estación de pases, donde el desafío era diferente.
Tenía que realizar pases precisos a múltiples objetivos en secuencias cada vez más complejas, todo mientras evitaba defensores que trataban de interceptar. Aquí decidí mostrar un poco más de mis habilidades. Utilicé mi visión periférica mejorada para anticipar los movimientos de los defensores y encontrar ángulos de pase que otros no veían. Visión periférica +1. Nivel actual. 3. El supervisor de la estación, un jugador de segundo año llamado Sato, silbó apreciativamente. Excelente visión de cancha. Tus pases llegan exactamente donde necesitan estar. Gracias, senpai. ¿Has jugado como base antes? Principalmente como escolta, pero he tenido experiencia distribuyendo el balón. La estación de tiros fue donde realmente quería brillar, pero sabía que tenía que ser cuidadoso. Mostrar demasiado de mi alcance y precisión podría levantar sospechas. El ejercicio consistía en tiros desde 5 ubicaciones diferentes alrededor de la cancha, con la expectativa de anotar al menos 7 de 10 desde cada posición. Comencé desde la esquina derecha, estableciendo un ritmo consistente. Mis primeros 5 tiros entraron limpiamente, todos con la misma forma perfecta y arco ideal. Tiro de 3 puntos +1. Nivel actual. 4. Impresionante, murmuró el supervisor. ¿Tienes ese nivel de consistencia desde todas las posiciones? Generalmente, sí. Continué alrededor del arco, anotando 8 de 10 desde cada posición. Era un rendimiento excelente sin ser completamente dominante. Suficiente para impresionar, no tanto como para levantar preguntas incómodas. Finalmente llegué a la estación defensiva, supervisada por nada menos que Nijimura mismo. La defensa, anunció Nijimura, es donde se ganan y pierden los campeonatos. No importa cuán bien puedas tirar si no puedes evitar que tu oponente anote. El ejercicio era un 1 contra 1 defensivo, donde tenía que evitar que diferentes jugadores anotaran durante 30 segundos cada uno. Mi primer oponente era un jugador de primer año que había estado en el equipo por algunos meses. Era bueno, pero nada extraordinario. Utilicé mi velocidad mejorada y mi capacidad de cambio de ritmo para mantenerme frente a él, anticipando sus movimientos y manteniéndolo fuera de posiciones cómodas de tiro. Logró anotar una vez, pero fueron 30 segundos difíciles para él. Adaptación +1. Nivel actual. 3. Bien hecho, comentó Nijimura. Tienes buenos instintos defensivos. Siguiente. Mi segundo oponente fue más desafiante. Un titular de segundo año con experiencia considerable. Aquí tuve que trabajar más duro, utilizando todo mi arsenal de habilidades mejoradas para mantenerme competitivo. Al final, me las arreglé para mantenerlo a solo 2 canastas en 30 segundos, lo cual Nijimura consideró impresionante para un novato. Después de completar todas las estaciones, el equipo se reunió en el centro de la cancha. Había estado observando a Kuroko durante los ejercicios, y como esperaba, había tenido dificultades en la mayoría de las estaciones. Pero también había momentos donde su comprensión del juego brillaba. Muy bien, anunció Sanada. Ahora pasaremos a escrimajes. Esto nos dará una mejor idea de cómo funcionan en situaciones de juego real. Los equipos fueron anunciados, y mi corazón se aceleró cuando escuché mi nombre asignado al mismo equipo que Aomine. Equipo A. Aomine, Kenetsu, 2 jugadores de segundo año, Yamamoto y Tanaka, y un jugador de primer año llamado Honda. Equipo B. Midorima, 2 titulares de segundo año, y 2 suplentes experimentados. Kuroko fue asignado a un tercer equipo que jugaría después. Juego a 21 puntos o 15 minutos, lo que ocurra primero, explicó Nijimura. Quiero ver intensidad, pero también inteligencia. Los jugadores que cometan errores estúpidos correrán sprints extra después de la práctica. Mientras nos preparábamos para comenzar, Aomine se acercó a mí. De cerca, su presencia era aún más intimidante. Incluso a los 12 años, había algo salvaje en sus ojos que hablaba de un instinto competitivo feroz. Eres el novato que impresionó a todos ayer, ¿verdad? Su voz tenía un tono casual, pero pude detectar curiosidad genuina. Soy Kenetsu. Y sí, supongo que sí. Aomine sonrió, y había algo casi depredador en la expresión. Interesante. Veamos qué tan bueno eres realmente cuando las cosas se ponen serias. Estoy ansioso por averiguarlo. El juego comenzó con Midorima controlando la primera posesión para el equipo B. Inmediatamente, pude ver la diferencia de nivel. Estos no eran novatos jugando. Era baloncesto serio ejecutado por jugadores que entendían el juego a un nivel profundo. Midorima se posicionó más allá de la línea de 3 puntos y, sin dudarlo, lanzó un tiro que parecía imposible desde esa distancia. El balón describió un arco perfecto y atravesó la red limpiamente.
3-0 para el equipo B. Tu turno, me dijo Aomine mientras tomaba el balón para nuestra posesión. Establecí una jugada simple con Yamamoto, utilizando una pantalla para crear espacio. Aomine se movió sin el balón con una fluidez que era hipnótica de observar, encontrando un hueco en la defensa que yo había anticipado gracias a mi visión periférica mejorada. Le hice un pase perfecto, y él anotó con facilidad. 3-2. Buen pase, comentó mientras corríamos de vuelta a la defensa. La siguiente posesión fue defensiva, y aquí fue donde realmente pude apreciar el nivel de la generación de milagros. Midorima no solo era un tirador excepcional, su comprensión del espaciado y el movimiento sin balón era de otro nivel. Logré mantenerme frente a mi asignación, pero era claro que todos en la cancha eran significativamente mejores de lo que había enfrentado antes. Cambio de ritmo +1. Nivel actual. 3. Adaptación mejorada detectada. Aprendiendo patrones de movimiento de oponentes de alto nivel. El juego continuó a un ritmo frenético. Por mi parte, me enfoqué en jugar inteligentemente. Buenos pases, tiros selectivos, y defensa sólida. No era el momento de intentar dominar. Era el momento de demostrar que pertenecía a este nivel. Pero hubo momentos donde mis habilidades brillaron. Un robo de balón limpio que llevó a una canasta fácil para Aomine. Un tiro de 3 desde la esquina que entró perfectamente. Una asistencia no look que encontró a Tanaka para una volcada. Tiro de 3 puntos +1. Nivel actual. 5 velocidad de regate +1. Nivel actual. 5 A medida que el juego progresaba, noté que Aomine me prestaba más atención. Sus pases comenzaron a buscarme más frecuentemente, y sus comentarios se volvieron más apreciativos. No está mal para un novato, comentó después de que anotara mi segundo tiro de 3. Tienes buen timing. Pero el momento que realmente capturó su atención fue en una jugada defensiva. Midorima había recibido el balón en su posición favorita y se preparaba para otro de sus tiros imposibles. Utilizando mi velocidad mejorada y mi capacidad de anticipación, logré llegar justo a tiempo para alterar su tiro. No bloqueé el tiro completamente, pero fue suficiente para que errara. Era la primera vez en todo el escrimaje que Midorima había fallado. El silencio momentáneo en la cancha fue palpable. Interesante, murmuró Midorima, ajustando sus gafas. No muchos novatos tienen la velocidad para llegar a mis tiros. Solo tuve suerte con el timing, respondí modestamente. Pero Aomine me miró con una expresión completamente diferente. Eso no fue suerte. Leíste su preparación y reaccionaste perfectamente. Sistema. Logro desbloqueado, primera impresión en un milagro. Habilidad especial temporal desbloqueada. Análisis de patrones. Habilidad especial temporal. Esto era nuevo. De repente, pude ver líneas tenues en el aire que mostraban las trayectorias probables de movimiento de todos los jugadores en la cancha. Era como tener una vista previa de sus próximas acciones. El juego terminó 21-17 a favor del equipo B, pero había sido competitivo durante todo el camino. Mi rendimiento había sido sólido. 8 puntos, 6 asistencias, y 2 robos de balón. Pero más importante que las estadísticas era la forma en que los otros jugadores me habían comenzado a ver. Ya no era solo el novato talentoso. Era alguien que podía contribuir al equipo a un nivel serio. Buen juego, me dijo Midorima mientras salíamos de la cancha. Tu defensa en ese tiro fue inesperada. Gracias, Midorima-senpai. Aomine se acercó mientras nos dirigíamos hacia el banco. Oye, novato. ¿Cómo te llamas otra vez? Kenetsu. Kenetsu. Ese movimiento defensivo, ¿cómo supiste exactamente cuándo iba a tirar? Esta era una pregunta peligrosa. No podía mencionar el sistema o mis habilidades especiales. Observé sus patrones durante el juego. Tiene un ritual específico antes de cada tiro. Cuando vi que comenzaba la secuencia, aposté por el timing. Aomine me estudió intensamente por un momento, luego sonrió. Inteligente. Me gusta eso. Mientras observaba el siguiente escrimaje donde Kuroko participaba, pude ver que estaba teniendo las dificultades esperadas. Su falta de presencia física lo hacía casi invisible para sus compañeros de equipo, lo que resultaba en jugadas confusas y pases erráticos. Pero también hubo momentos donde su comprensión única del juego brilló. Un pase inteligente aquí, una intercepción bien cronometrada allá. Los entrenadores definitivamente estaban tomando notas. La práctica continuó con más ejercicios de condicionamiento físico que fueron brutales. Sprints suicidas, ejercicios de agilidad, y trabajo de fuerza que dejó a todos, incluyéndome, completamente agotados. Resistencia +1. Velocidad base +1. Fuerza +1.
Finalmente, después de 3 horas intensas, Sanada pitó el final de la práctica. Buen trabajo hoy, todos, anunció. Para los novatos, este es el nivel estándar de nuestras prácticas. Si no pueden mantener este ritmo, encontrarán rápidamente que Teiko no es el lugar para ustedes. Mientras recogíamos nuestras cosas y nos dirigíamos a los vestuarios, Nijimura me detuvo. Kenetsu. Buen primer día. Mostraste que puedes jugar a nuestro nivel. Gracias, capitán. Pero no te relajes. Hoy fue solo una prueba de sabor. Los entrenamientos se pondrán más intensos a medida que avancemos hacia la temporada. Entendido. En los vestuarios, mientras me cambiaba, escuché conversaciones entre los jugadores de segundo año sobre el rendimiento de los novatos. El chico Kenetsu es prometedor, comentaba uno. Sí, pero ¿viste al otro? Kuroko, creo. Casi invisible en la cancha. Tal vez ese sea su punto, intervino una voz familiar. Era Akashi. Todos se callaron cuando habló. A veces las armas más efectivas son las que el enemigo no puede ver venir, continuó Akashi. Será interesante ver cómo se desarrollan ambos novatos. Sus ojos se encontraron con los míos a través del espejo del vestuario, y por un momento, sentí como si pudiera ver directamente a través de mí. Sistema. Advertencia. Akashi Seijuro ha marcado al usuario como individuo de interés especial. Nivel de observación aumentado al máximo. Genial. Exactamente lo que necesitaba. Kuroko se acercó mientras terminaba de cambiarme. ¿Cómo te sentiste ahí afuera? Desafiante, pero bien. ¿Y tú? Difícil, admitió. Siento que estoy un paso atrás de todos los demás. Dale tiempo. Tienes habilidades únicas que los entrenadores están notando. ¿Crees que podremos mantenernos al nivel? Miré hacia donde la generación de milagros se preparaba para irse. Incluso en el vestuario, su presencia dominaba el espacio. Solo hay una forma de averiguarlo, respondí. Volvemos mañana y trabajamos más duro. Salimos juntos de la escuela, ambos agotados pero satisfechos con nuestro primer día oficial. Pero mientras caminaba a casa, no podía quitarme la sensación de que había comenzado algo mucho más grande de lo que había anticipado. La generación de milagros ya estaba comenzando a mostrar signos de sus futuras habilidades monstruosas, y yo había logrado captar su atención. La pregunta ¿era eso algo bueno o algo de lo que debería preocuparme? Sistema. Primer día completado exitosamente. Estadísticas actualizadas. Próximo objetivo. Establecer posición en la jerarquía del equipo sin alertar sobre capacidades ocultas. Sí, ese era definitivamente el desafío. Pero mientras miraba las estrellas comenzando a aparecer en el cielo nocturno, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Esto iba a ser interesante. Capítulo 3. Construyendo reputación. 2 semanas habían pasado desde mi primer día de práctica, y había establecido una rutina sólida. Levantarme a las 5:30, entrenamiento personal ligero en casa, escuela, y luego las prácticas infernales de Teiko que duraban hasta las 7 p.m. Sistema. Progreso después de 14 días de entrenamiento intensivo. Tiro de 3 puntos. Nivel 6, precisión excepcional desde distancias normales, visión periférica. Nivel 4, campo de visión 180 grados, velocidad de regate. Nivel 6, control superior del balón a alta velocidad, cambio de ritmo. Nivel 4, aceleración impredecible, adaptación. Nivel 5, aprendizaje acelerado de patrones enemigos, resistencia física. Nivel 3, mejorado significativamente, los números se veían bien, pero sabía que estaba apenas arañando la superficie de mi verdadero potencial. Esta mañana era especial porque tendríamos nuestro primer escrimaje serio contra el equipo de segundo año. Hasta ahora, todas las prácticas habían sido ejercicios de fundamentos y minijuegos, pero hoy sería una prueba real de 5v5 a juego completo. ¿Nervioso?, preguntó Kuroko mientras caminábamos hacia el gimnasio. Emocionado, respondí honestamente. Kuroko había mejorado considerablemente en estas 2 semanas. Su condición física seguía siendo limitada, pero había comenzado a encontrar formas únicas de contribuir al equipo. Los entrenadores habían notado su habilidad para aparecer en momentos inesperados y hacer pases que otros no veían venir. Al llegar al vestuario, noté que había una energía diferente en el aire. Los jugadores de segundo año estaban más serios de lo usual, y la generación de milagros tenía esa mirada competitiva que había aprendido a reconocer. Hoy es diferente, comentó Honda, el otro novato de primer año que había logrado mantenerse en el equipo. Se siente como si fuera un juego real. Tenía razón.
Incluso el proceso de cambio era más intenso, con todos revisando cuidadosamente su equipamiento y haciendo estiramientos adicionales. Salimos a la cancha donde nos esperaba una sorpresa. No solo estaban el entrenador Sanada y Nijimura, sino también había varios hombres en trajes que no reconocía observando desde las gradas. ¿Quiénes son esos? Susurré a Yamamoto. Scouts de equipos de preparatoria, respondió en voz baja. Vienen de vez en cuando a observar entrenamientos. Probablemente están aquí por la generación de milagros. Mi pulso se aceleró. Scouts significaban que este escrimaje tendría implicaciones más allá del simple entrenamiento. Sistema. Oportunidad detectada. Impresionar a Scouts profesionales puede acelerar el reconocimiento y desarrollo de habilidades. Recomendación. Rendimiento destacado sin revelar capacidades completas. Nijimura se acercó al centro de la cancha con una expresión más seria de lo habitual. Muy bien, escuchen todos. Hoy tendremos visitantes observando nuestra práctica. Esto significa que quiero ver su mejor baloncesto. No toleraré errores estúpidos, jugadas perezosas, o falta de intensidad. Su mirada se posó específicamente en los novatos. Para aquellos de primer año, esta es su oportunidad de demostrar que merecen estar aquí. Los que no cumplan con las expectativas encontrarán que su tiempo en este equipo será muy corto. Los equipos fueron anunciados, y mi corazón dio un vuelco cuando escuché la alineación. Equipo A, novatos y algunos segundos años. Kenetsu, Kuroko, Honda, Yamamoto, Tanaka. Equipo B, generación de milagros y titulares. Akashi, Aomine, Midorima, Murasakibara, y Nijimura. Era literalmente novatos contra los mejores jugadores de la escuela. Esto va a ser una masacre, murmuró Honda. Pero yo veía las cosas diferente. Esta era exactamente la oportunidad que había estado esperando. Enfrentarme directamente contra la generación de milagros cuando aún eran desarrollables, no los monstruos imparables en los que se convertirían. Sistema. Oponentes de máximo nivel detectados. Habilidad especial activada. Análisis combativo avanzado. Duración. 40 minutos. Inmediatamente, mi percepción se intensificó. Podía ver patrones más claramente, anticipar movimientos con mayor precisión, y sentir oportunidades que normalmente me habrían pasado desapercibidas. Mientras nos preparábamos para el salto inicial, Akashi se acercó. Kenetsu, su voz era suave pero llevaba un peso que me puso inmediatamente alerta. Espero que estés preparado para mostrar si realmente mereces estar en esta cancha. Siempre estoy preparado, Akashi-senpai. Sus ojos heterocromáticos me estudiaron por un momento. Veremos. Murasakibara ganó fácilmente el salto inicial, dándole la primera posesión al equipo B inmediatamente, me asignaron defender a Aomine, lo cual era exactamente lo que esperaba. Espero que hayas mejorado desde la última vez, novato, comentó Aomine con esa sonrisa confiada que ya había aprendido a conocer. Solo hay una forma de averiguarlo. Akashi estableció la jugada, e inmediatamente pude ver por qué sería el capitán perfecto. Sus movimientos dictaban el ritmo de todo el equipo, y cada jugada parecía fluir naturalmente de sus decisiones. Aomine comenzó a moverse, y aquí fue donde realmente pude apreciar por qué sería conocido como el as que supera a los ases. Incluso sin sus habilidades completamente desarrolladas, su velocidad y agilidad eran sobrenaturales. Pero gracias al análisis combativo avanzado, pude seguirlo. No perfectamente, pero lo suficiente para mantenerme competitivo. Velocidad de regate +1. Nivel actual. 7 cambio de ritmo +1. Nivel actual. 5. La primera canasta fue para Aomine después de un movimiento que me dejó completamente fuera de posición, pero logré hacer que trabajara por ella. No está mal, comentó mientras corríamos de vuelta. Pero vas a necesitar más que eso. Nuestra primera posesión ofensiva fue crucial. Todos los ojos estaban sobre nosotros, especialmente los de los scouts en las gradas. Yamamoto me pasó el balón en la posición de escolta, e inmediatamente sentí la presión. Akashi se había asignado a sí mismo para defenderme. Interesante elección, pensé. El líder de la generación de milagros quería evaluar mi nivel personalmente. Comencé con un drible exploratorio, probando su distancia defensiva y tiempo de reacción. Akashi se mantuvo perfectamente posicionado, sus ojos nunca perdiendo contacto con el balón. Entonces, utilicé mi primer movimiento serio. Un cambio de dirección a alta velocidad que había estado perfeccionando durante las últimas 2 semanas. Akashi reaccionó instantáneamente, pero por una fracción de segundo, creé el espacio que necesitaba. Fue suficiente para un tiro de 3 puntos desde la esquina.
El balón se sintió perfecto saliendo de mis manos. Arco ideal, rotación perfecta. Swish. 3-2 para nosotros. El silencio momentáneo en el gimnasio fue satisfactorio. Incluso los scouts en las gradas se inclinaron hacia adelante con interés renovado. Impresionante, comentó Akashi mientras regresábamos a la defensa. Ese fue un tiro de alta dificultad. Gracias, senpai. Pero no creas que será tan fácil la próxima vez. Tenía razón. La siguiente posesión, Midorima recibió el balón en su posición favorita y, sin dudarlo, lanzó desde una distancia que parecía imposible. Sabía que entraría antes de que dejara sus manos. 6-2 para ellos. El juego continuó a un ritmo frenético. Era, sin duda, el nivel más alto de baloncesto que había experimentado. Cada posesión era ejecutada con precisión, cada jugada tenía múltiples capas de estrategia. Pero lo más impresionante era cómo la generación de milagros comenzaba a mostrar destellos de sus futuras habilidades dominantes. Murasakibara no solo bloqueaba tiros, los demolía con una autoridad que desmoralizaba. Midorima no solo anotaba desde distancia, lo hacía con una consistencia mecánica que desafiaba la lógica. Aomine no solo era rápido, se movía de maneras que parecían desafiar la física. Y Akashi orquestaba todo con una visión de juego que era simplemente perfecta. Adaptación +1. Nivel actual. 6 sistema. Enfrentamiento contra oponentes de nivel supremo detectado. Aceleración de desarrollo activada. Pero nosotros no éramos simples víctimas. Kuroko había comenzado a encontrar su ritmo, apareciendo en momentos inesperados para robos de balón y pases sorpresivos. Honda mostraba una determinación feroz que lo mantenía competitivo contra oponentes superiores. Y yo estaba comenzando a encontrar maneras de ser efectivo incluso contra este nivel de oposición. En una jugada particularmente memorable, anticipé un pase de Akashi a Aomine y logré interceptarlo. No fue solo suerte. Había estado observando sus patrones durante todo el juego, y el análisis combativo avanzado me había mostrado la ventana de oportunidad. Visión periférica +1. Nivel actual. 5. El robo llevó a una canasta fácil en transición, y pude ver las expresiones de sorpresa genuina en los rostros de la generación de milagros. Eso fue una lectura excelente, comentó Nijimura desde la línea lateral. Pero la jugada que realmente capturó la atención de todos llegó cerca del final del primer tiempo. Estábamos abajo 32-24, y necesitábamos algo especial para mantenernos competitivos. Yamamoto me pasó el balón con 15 segundos restantes en el reloj de posesión. Akashi estaba defendiéndome de cerca, esperando mi movimiento. A mi izquierda, Aomine estaba listo para ayudar si intentaba penetrar. Midorima controlaba el espacio de tiro de 3 puntos normales. Pero entonces recordé una de las capacidades que el sistema había mencionado. Tiro de 3 puntos perfecto desde cualquier parte de la cancha. Era hora de probar exactamente qué tan lejos se extendía cualquier parte. Me alejé más allá de la línea de 3 puntos, casi hasta el centro de la cancha. Las expresiones de confusión aparecieron en los rostros de mis defensores. ¿Qué está haciendo? Escuché murmurar a alguien. Sin previo aviso, lancé. El balón describió un arco altísimo por el aire, viajando una distancia que parecía imposible para un jugador de mi tamaño y edad. Todo el gimnasio se quedó en silencio mientras el balón volaba. Swish. El sonido del balón atravesando la red fue lo único que se escuchó durante varios segundos. Tiro de 3 puntos +2. Nivel actual. 8 logro desbloqueado. Tiro imposible. Rango de tiro extendido permanentemente. Incluso los scouts en las gradas se pusieron de pie. Uno de ellos comenzó a tomar notas frenéticamente. ¿Qué diablos fue eso? Murmuró Aomine, mirándome con una expresión completamente nueva. Midorima, quien había estado ajustando sus gafas, se detuvo a medio movimiento. Esa distancia, esa precisión, pero la reacción que más me preocupó fue la de Akashi. Sus ojos heterocromáticos se habían estrechado, y había una intensidad en su mirada que no había estado ahí antes. Kenetsu, su voz cortó a través del murmullo de asombro. ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Era una pregunta cargada. Podía sentir que no era solo curiosidad casual. He estado practicando, respondí, manteniéndome tan vago como fuera posible. Práctica, repitió Akashi lentamente. Interesante. El tiempo del primer período expiró, dejándonos con un marcador de 32-27 a favor del equipo B. Considerando la diferencia de nivel, era un resultado respetable.
Durante el descanso, me acerqué a Kuroko, quien había estado jugando sólidamente pero sin destacar demasiado. ¿Cómo te sientes ahí afuera? Le pregunté. Es intenso, admitió. Estos senpai están en un nivel completamente diferente. Pero lo estás manejando bien. Ese robo en el segundo cuarto fue excelente. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Gracias. Pero ese tiro tuyo, ¿desde cuándo puedes hacer eso? Era la segunda vez que me preguntaban lo mismo en 5 minutos. Solo me sentí confiado con el tiro. Kuroko me estudió por un momento, pero no presionó más. El entrenador Sanada nos reunió antes del segundo tiempo. Bien hecho hasta ahora, comenzó. Están jugando con corazón y manteniéndose competitivos contra oponentes superiores. Eso es exactamente lo que quiero ver. Su mirada se posó en mí. Kenepsu, ese tiro fue excepcional. Pero no te vuelvas predecible. Varía tu juego y mantén a la defensa adivinando. Entendido, entrenador. Para el segundo tiempo, quiero ver más movimiento de balón. Usen las fortalezas de cada uno y encuentren maneras de crear ventajas. El segundo tiempo comenzó con renovada intensidad. Era claro que la generación de milagros había decidido tomar el juego más en serio después de mi tiro del primer tiempo. Aomine se acercó mientras esperábamos el saque inicial. Oye, novato. Ese tiro estuvo bien, pero ahora las cosas se ponen serias. Siempre han sido serias para mí. Su sonrisa se volvió más feroz. Perfecto. Eso es lo que me gusta escuchar. La primera posesión del segundo tiempo estableció el tono. Akashi tomó control personal del balón y ejecutó una serie de movimientos que terminaron con una asistencia perfecta para una volcada de Murasakibara que hizo temblar toda la canasta. Capítulo 4. El precio de la atención. El segundo tiempo comenzó con una intensidad que hizo que el primer período pareciera un juego amistoso. La generación de milagros había cambiado de marcha, y ahora jugaban con una seriedad que era casi aterradora. Akashi dirigía cada posesión con precisión quirúrgica, sus ojos heterocromáticos analizando cada movimiento, cada debilidad. Aomine se movía con una fluidez que desafiaba la lógica, esquivando defensores como si estuvieran congelados. Midorima continuaba lanzando desde distancias imposibles con una precisión mecánica, y Murasakibara dominaba la pintura con una autoridad absoluta. Pero nosotros no nos rendimos. Cada posesión defensiva era una batalla, cada ataque una oportunidad para demostrar que merecíamos estar en la misma cancha. En una jugada crucial, con el marcador 40-30 a favor del equipo B, recibí el balón en transición. Aomine se lanzó hacia mí, sus ojos brillando con anticipación competitiva. No pasarás, novato. Gritó mientras se preparaba para bloquear mi camino. Utilicé mi visión periférica mejorada para evaluar las opciones. Kuroko estaba en mi ángulo ciego, completamente desmarcado gracias a su falta de presencia natural. Era el pase perfecto, pero requería una precisión absoluta. En el último segundo, cambié mi movimiento de tiro a un pase que parecía dirigido a ninguna parte. Hasta que Kuroko apareció exactamente donde el balón iba a llegar, recibiendo el pase limpio y anotando una canasta fácil. Buen pase. Dijo Kuroko con una rara muestra de emoción. Buen corte. Respondí, sabiendo que su movimiento había sido tan crucial como mi pase. Visión periférica +1. Nivel actual. 6. Habilidad de equipo desbloqueada. Conexión con Kuroko Tetsuya. Compatibilidad inicial. 42%. Interesante. El sistema estaba comenzando a reconocer sinergias con otros jugadores. Pero la generación de milagros no se dejaría sorprender tan fácilmente. En la siguiente posesión, Akashi tomó control personal del balón y se dirigió directamente hacia mí. Kenepsu, dijo con voz calmada pero cargada de intención. Es hora de ver qué tan reales son esas habilidades. Su mirada era penetrante, y por un momento, sentí como si pudiera ver a través de todas mis capas, analizando cada aspecto de mi juego. Comenzó a driblar con una precisión que era hipnótica de observar. Cada bote del balón era perfecto, cada movimiento calculado para llevarme exactamente donde quería. Intenté mantenerme frente a él, utilizando todo mi análisis mejorado y velocidad de reacción, pero era como intentar atrapar el viento. Akashi anticipaba cada uno de mis movimientos antes de que yo mismo supiera qué iba a hacer. Parece que aún te falta experiencia, comentó mientras ejecutaba un cambio de dirección que me dejó completamente fuera de posición. Penetró hacia la canasta y, en el último segundo, hizo un pase no Luka Midorima, quien anotó otro triple desde una distancia ridícula. 45-32. No te desanimes. Gritó Yamamoto desde el banquillo. Sigue peleando.
Pero era difícil no sentirse abrumado. La generación de milagros estaba mostrando por qué serían considerados los mejores jugadores de su generación. En el siguiente ataque, decidí probar algo diferente. En lugar de intentar superar a mis defensores con pura velocidad, utilicé mi comprensión mejorada del juego para crear espacios. Engañé a mi defensor con una finta de tiro, luego penetré hacia el centro. Cuando Murasakibara se acercó para bloquearme, hice un pase a Tanaka, quien anotó una canasta fácil. Bien hecho. Aprobó Nijimura desde la línea lateral. El juego continuó con este ritmo frenético. Nosotros peleábamos por cada posesión, mientras la generación de milagros respondía con jugadas de nivel cada vez más alto. A mitad del segundo tiempo, ocurrió el momento que cambiaría todo. Estábamos en transición, y yo corría por el costado derecho con Aomine marcándome de cerca. Recibí el pase de Yamamoto y sentí que tenía una ventaja momentánea. Decidí intentar un movimiento que había estado practicando en secreto. Un cambio de ritmo extremo combinado con un paso lateral rápido que creaba espacio para el tiro. Funcionó a la perfección. Aomine, que anticipaba una penetración, se quedó fuera de posición por una fracción de segundo. Era todo el tiempo que necesitaba. Salté para el tiro, sintiendo la forma perfecta en mis manos. Pero entonces, algo extraño sucedió. El mundo pareció ralentizarse. Podía ver cada detalle con claridad cristalina. La red de la canasta, las expresiones de los otros jugadores, incluso el polvo flotando en el aire. Y entonces, vi líneas. Líneas tenues que se extendían desde mis manos hacia la canasta, mostrando trayectorias posibles. Una era roja y brillante, indicando la ruta perfecta. Sin pensarlo conscientemente, ajusté mi tiro para seguir la línea roja. El balón salió de mis manos con una rotación perfecta, describiendo un arco ideal que terminó en el sonido más limpio de Swish que había escuchado. Sistema. Habilidad especial desbloqueada, trayectoria perfecta. Nivel 1. Permite visualizar trayectorias ideales para tiros y pases. Tiro de 3 puntos más 2. Nivel actual. 10, límite actual alcanzado. Se requiere enfrentamiento de mayor nivel para desbloquear siguiente fase. El gimnasio se quedó en completo silencio. No era solo el tiro, que era impresionante por sí mismo. Era la forma en que lo había ejecutado, la fluidez sobrenatural del movimiento. Los scouts en las gradas estaban de pie, hablando entre ellos con excitación evidente. Pero la reacción más significativa vino de la generación de milagros. Midorima ajustó sus gafas, sus ojos mostrando un destello de interés genuino. Esa forma, esa precisión, Aomine me miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración competitiva. ¿Cómo diablos hiciste eso? Murasakibara, que generalmente parecía aburrido, mostró un leve interés. Ese movimiento fue diferente. Pero fue Akashi cuya reacción me preocupó más. Sus ojos heterocromáticos se habían estrechado, y había una intensidad en su mirada que no había visto antes. Era como si hubiera descubierto un misterio que estaba determinado a resolver. Kenepsu, dijo suavemente, pero con una autoridad que silenció a todos los demás. Parece que has estado guardando algunos secretos. El resto del escrimaje pasó en un borrón. Jugamos hasta el final, terminando con un marcador de 68-52 a favor del equipo B. Era una derrota, pero habíamos hecho un trabajo respetable considerando la diferencia de talento. Al final del juego, los scouts se acercaron a hablar con el entrenador Sanada y Nijimura. Noté que varios de ellos me miraban con interés evidente. Buen trabajo hoy, todos, anunció Sanada. Tuvieron una actuación sólida contra uno de los equipos más talentosos que he visto en mis años de entrenamiento. Su mirada se posó en nuestro equipo. Especialmente los novatos. Mostraron corazón y habilidad hoy. Sigan así. Mientras nos dirigíamos a los vestuarios, sentí una mano en mi hombro. Era Akashi. Kenepsu, ¿podemos hablar un momento? Algo en su tono me dijo que esto era más que una conversación casual. Claro, Akashi-senpai. Nos separamos del grupo, caminando hacia un área más privada del gimnasio. Ese movimiento hacia el final, comenzó Akashi, sus ojos estudiándome intensamente. No era solo habilidad natural. Había algo más ahí. Mantuve la calma exterior, aunque por dentro mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cuánto había visto? ¿Cuánto podía intuir? He estado practicando mucho, senpai. Ese movimiento en particular lo he trabajado durante semanas. Akashi sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de alguien que sabía que le estaban ocultando algo. La práctica explica la habilidad, Kenepsu.
Pero no explica la cualidad única de ese movimiento. Era casi como si pudieras ver algo que los demás no podemos. Maldición. Era increíblemente perceptivo. Supongo que fue solo un momento de flow, respondí, usando terminología deportiva que podría explicar el fenómeno. A veces todo simplemente encaja. Akashi me estudió por un largo momento, y por primera vez, sentí que estaba genuinamente tratando de descifrarme. Flow, repitió lentamente. Sí, eso podría explicarlo. Pero tengo la sensación de que hay más en esta historia. Cambió ligeramente su postura, y su tono se volvió más casual, aunque no menos intenso. De cualquier forma, fue una jugada impresionante. Los scouts ciertamente tomaron nota. Gracias, senpai. Pero deja que te advierta sobre algo, continuó, y su voz adquirió un matiz más serio. El interés puede ser una espada de doble filo. Ahora que has captado la atención de personas importantes, también te has convertido en un objetivo. ¿Un objetivo? Los jugadores prometedores siempre atraen dos cosas: admiración y envidia. Algunos querrán ayudarte a crecer. Otros querrán demostrar que no eres tan especial como pareces. Entendí a lo que se refería. En el mundo competitivo del baloncesto de élite, ser marcado como talentoso venía con su propio conjunto de desafíos. Estoy preparado para lo que venga, respondí con más confianza de la que sentía. Akashi asintió lentamente. Eso espero. Porque algo me dice que tu viaje aquí en Teiko será interesante. Se alejó, dejándome con mis pensamientos. La advertencia era clara. Había cruzado un umbral, y no había vuelta atrás. Sistema. Advertencia. Perfil de visibilidad elevado significativamente. Probabilidad de desafíos específicos. 92%. Recomendación. Prepararse para atención intensiva y escrutinio. En los vestuarios, la atmósfera era diferente. Donde antes era solo otro novato, ahora sentía miradas adicionales sobre mí. Algunas eran de admiración, otras de curiosidad, y unas pocas de abierta hostilidad. Ese tiro final fue increíble, comentó Honda mientras nos cambiábamos. ¿Cómo practicaste eso? Muchas horas en la cancha sola, respondí, manteniendo la misma historia. Aomine se acercó a mi casillero. Oye, Kenetsu. Ese movimiento que le hiciste a Akashi, ¿puedes enseñármelo? La pregunta me tomó por sorpresa. Aomine no parecía el tipo que pedía ayuda con frecuencia. Claro, si quieres. Pero no es nada especial, solo timing y práctica. Aomine sonrió. No me vengas con eso. Era especial. Pero está bien, guarda tus secretos por ahora. Mientras salía del gimnasio con Kuroko, noté que estaba particularmente callado. ¿Todo bien, Kuroko? Él asintió lentamente. Solo estoy pensando. Tu juego hoy fue diferente. No solo mejor, sino cualitativamente diferente. Era increíblemente perceptivo para alguien que generalmente pasaba desapercibido. Supongo que me adapté al nivel del juego, respondí evasivamente. Kuroko me miró con sus ojos azules penetrantes. Kenetsu-kun, ¿crees que algún día podré jugar a ese nivel? La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocado en mi propio desarrollo que no me había dado cuenta de que Kuroko estaba luchando con su lugar en el equipo. Claro que sí, respondí con genuina convicción. Todos tenemos diferentes fortalezas. Las tuyas son únicas, pero no menos valiosas. Pero hoy, apenas pude mantener el ritmo. Mis pases fueron interceptados, mis defensas fueron superadas, es porque estás intentando jugar como todos los demás, dije, recordando su desarrollo futuro. En lugar de tratar de ser visible, abraza tu invisibilidad. Conviértela en tu arma. Kuroko se detuvo, sus ojos mostrando un destello de comprensión. ¿Arma? Piénsalo. Todos los demás luchan por ser notados, por ser el foco de atención. Pero tú puedes moverte sin ser visto. Aparecer donde menos te esperan. Hacer pases que nadie anticipa porque ni siquiera saben que estás ahí. Vi cómo las palabras resonaban en él. Era como si le estuviera dando permiso para ser quien estaba destinado a ser, mucho antes de lo que había sucedido en la línea de tiempo original. Eso tiene sentido, murmuró. Nunca lo había pensado de esa manera. Tu estilo de juego no será como el de los demás. Pero eso no lo hace inferior. Solo diferente. Sistema. Influencia en el desarrollo de Kuroko Tetsuya detectada. Aceleración de evolución del juego de sombra en un 27%. Interesante. Mis acciones estaban afectando el desarrollo de otros personajes, no solo el mío propio. Al día siguiente, la repercusión de mi desempeño comenzó a hacerse evidente.
Durante las clases, varios estudiantes que ni siquiera sabía que conocían mi nombre me felicitaban por el escrimaje. Aparentemente, los rumores se habían esparcido rápidamente. En el almuerzo, Kuroko y yo nos sentamos en nuestro lugar habitual, pero esta vez varios otros estudiantes de primer año se acercaron a preguntar sobre el equipo de baloncesto. ¿Es cierto que anotaste desde mitad de cancha? Preguntó uno con ojos brillantes de admiración. Exageran, respondí modestamente. Fue un tiro de 3 puntos normal. Pero los rumores habían tomado vida propia, y mi negación solo pareció hacerlos más persistentes. La práctica de la tarde fue una experiencia completamente diferente. Donde antes era solo otro novato, ahora sentía las miradas de todos en el gimnasio. Los jugadores de segundo año me trataban con un nuevo nivel de respeto, y los miembros de la generación de milagros me observaban con interés renovado. El entrenamiento en sí era más intenso que nunca. El entrenador Sanada había diseñado ejercicios específicos para probar mis límites, aparentemente decidido a ver hasta dónde podía llegar. Kenetsu. En la línea de tiros. Quiero ver consistencia desde todas las posiciones. Kenetsu. Defensa individual contra Omine. Muéstrame que puedes mantenerte con él. Kenetsu. Ejercicios de visión periférica. Lee el juego y encuentra las opciones de pase. Era agotador pero increíblemente efectivo. Sentía cómo mis habilidades se afilaban bajo la presión constante. Resistencia física más 2. Nivel actual. 5 adaptación más 2. Nivel actual. 8 velocidad de regate más 1. Nivel actual. 8 durante los escrimajes, noté que Akashi se asignaba a defenderme con frecuencia, estudiando cada uno de mis movimientos como si estuviera resolviendo un rompecabezas complejo. Tu juego es interesante, Kenetsu, comentó durante una pausa. Tienes momentos de brillantez absoluta seguidos de errores básicos. Es casi como si, dejó la frase inconclusa, pero su mirada dijo todo. Estaba cerca de descubrir que mis habilidades no eran completamente naturales. Todavía me estoy adaptando al nivel de Teiko, senpai. Por supuesto, respondió, pero su tono sugería que no estaba completamente convencido. La verdadera sorpresa vino al final de la práctica. Mientras recogíamos nuestras cosas, el entrenador Sanada me llamó a su oficina. Siéntate, Kenetsu, indicó, señalando una silla frente a su escritorio. Tomé asiento, preguntándome qué podría querer. Tu desempeño en el escrimaje de ayer impresionó a varias personas, comenzó, revisando algunos papeles en su escritorio. 3 equipos de preparatoria han expresado interés en seguir tu desarrollo. Eso era más rápido de lo que había anticipado. Pero eso no es por lo que te llamé aquí, continuó, mirándome directamente. El comité de baloncesto de la escuela ha decidido acelerar tu evaluación. Creen que podrías tener potencial para contribuir al equipo principal antes de lo esperado. Mi corazón se aceleró. ¿Estaba siendo considerado para el equipo principal como estudiante de primer año? ¿Qué significa eso, entrenador? Significa que tendrás oportunidades adicionales de entrenamiento, pero también expectativas más altas. Y. Hizo una pausa dramática. Significa que participarás en el torneo de preparación del próximo mes. El torneo de preparación. Era un evento anual donde Teiko enfrentaba a algunos de los mejores equipos de preparatoria de la región como preparación para la temporada nacional. Como miembro del equipo principal, como jugador de rotación, aclaró. Pero sí, estarías en el roster oficial. Era una oportunidad enorme, pero también un riesgo significativo. Jugando contra equipos de preparatoria, estaría expuesto a un nivel de competencia aún mayor, con toda la atención que conllevaba. ¿Y los otros novatos? Pregunté, pensando especialmente en Kuroko. Por ahora, solo tú. Pero varios serán observados de cerca durante las próximas semanas. Asentí, procesando la información. Esto cambiaba todo. No tomes esta oportunidad a la ligera, Kenetsu, advirtió Sanada, su tono serio. Esto es tanto un riesgo como una oportunidad. Si sobresales, se abrirán puertas. Si fracasas, bueno, la caída será igual de alta. ¿Entendido, entrenador? No lo defraudaré. Lo sé, dijo con un atisbo de sonrisa. Por eso te elegimos. Salí de su oficina con la mente dando vueltas. Esto era exactamente lo que quería. Una oportunidad para enfrentarme a oponentes de alto nivel y acelerar mi desarrollo. Pero también significaba que mi ventaja de saber el futuro se reduciría significativamente. A partir de ahora, estaría navegando en aguas desconocidas. Sistema. Nueva fase de desarrollo desbloqueada. Objetivo actualizado.
Establecerse como jugador de rotación confiable en el equipo principal. Recompensa por éxito. Desbloqueo de habilidad especial. Al salir del gimnasio, encontré a Kuroko esperándome como de costumbre. ¿Todo bien?, preguntó, notando probablemente mi expresión pensativa. Más que bien, respondí, decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad. Las cosas están por ponerse interesantes. Mientras caminábamos hacia la estación, noté una figura familiar esperando cerca de la entrada. Era Akashi, junto con los otros miembros de la generación de milagros. Kenepsu, llamó Akashi cuando nos acercamos. Parece que tenemos noticias que compartir. Me detuve, preguntándome qué estaba pasando. El entrenador nos informó sobre tu inclusión en el roster para el torneo de preparación, explicó Akashi. Como futuros compañeros de equipo, creímos que sería apropiado celebrar la ocasión. Aomine sonrió ampliamente. Lo que significa que vamos a probar tu verdadero nivel en unos 1 contra 1. Midorima ajustó sus gafas. Será una oportunidad adecuada para evaluar tus habilidades en un entorno controlado. Murasakibara bostezó. Siempre y cuando no tarde demasiado, miré al grupo de prodigios que me rodeaba, cada uno con sus propias motivaciones para querer probarme. Esto era exactamente de lo que Akashi me había advertido. Me había convertido en un objetivo. Pero en lugar de nervios, sentí una oleada de anticipación. Esta era exactamente la clase de desafío que necesitaba para crecer. Estoy listo cuando ustedes lo estén, respondí con una confianza que pareció sorprenderlos ligeramente. Akashi sonrió, y esta vez había un destello de genuino interés en sus ojos. Excelente. Encontrémonos en la cancha auxiliar mañana después de clases. Mientras se alejaban, Kuroko me miró con preocupación. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Son intensos. Tienes razón, respondí, observando las retiradas figuras de los futuros monstruos del baloncesto japonés. Pero así es exactamente como se supone que debe ser. Porque si quería convertirme en el jugador más fuerte, necesitaba enfrentarme a los mejores. Y en Teiko, los mejores acababan de invitarme a su juego. Sistema. Preparándose para enfrentamiento de alto nivel contra múltiples prodigios. Recomendación. Enfocar desarrollo en resistencia y adaptación inmediata. La recomendación del sistema era acertada. Mañana sería una prueba como ninguna que hubiera enfrentado antes. Pero mientras caminaba a casa bajo las estrellas que comenzaban a aparecer, solo sentía una cosa: pura y absoluta determinación. Había venido a este mundo para convertirse en el mejor, y ahora el camino hacia esa meta se estaba volviendo más claro que nunca. El precio de la atención podría ser alto, pero estaba dispuesto a pagarlo. Capítulo 5. Prueba de fuego. La noche anterior al enfrentamiento contra la generación de milagros fue inquieta. Mi mente no dejaba de repasar cada posible escenario, cada movimiento que podría utilizar, cada debilidad que había observado en ellos durante las prácticas. El sistema parecía estar procesando información constantemente, mostrando actualizaciones intermitentes en mi visión periférica. Sistema. Optimizando patrones neurales para enfrentamiento múltiple. Tiempo estimado: 6 horas 43 minutos. Recomendación. Descanso adecuado mejora capacidad de procesamiento en un 27%. Fácil de decir, difícil de hacer. Finalmente me dormí cerca de la medianoche, soñando con líneas de trayectoria y miradas heterocromáticas que parecían ver a través de mi alma. Al día siguiente, las clases pasaron en un borrón. Incluso los profesores parecían notar mi distracción, pero ninguno comentó al respecto. El rumor sobre mi enfrentamiento con la generación de milagros parecía haberse esparcido por toda la escuela, y sentía miradas curiosas siguiéndome por los pasillos. Durante el almuerzo, Kuroko se sentó conmigo con expresión preocupada. ¿Estás preparado para esto?, preguntó mientras abría su caja bento. Tan preparado como puedo estar, respondí, moviendo mi comida sin mucho apetito. Es una oportunidad, ¿no? Jugar contra los mejores. Kuroko asintió lentamente. Sí, pero ten cuidado. He estado observándolos más de cerca desde ayer. No solo quieren probarte, quieren descifrarte. Sus palabras resonaron con mi propia intuición. Akashi especialmente parecía ver mi rápido desarrollo como un rompecabezas que necesitaba resolver. ¿Vendrás a ver?, le pregunté. Por supuesto. Alguien tiene que asegurarse de que no te rompan en pedazos. Sonreí ante su inusual muestra de humor. Aprecio eso. Las campanadas finales de la jornada escolar sonaron como el tañido de una campana de boxeo anunciando el comienzo de una pelea principal.
Mientras caminaba hacia la cancha auxiliar, sentía cómo la anticipación crecía con cada paso. La cancha auxiliar era más pequeña que el gimnasio principal, pero estaba equipada con todo lo necesario para entrenamientos serios. Y hoy, albergaba a los 5 miembros de la generación de milagros que ya estaban en Teiko, calentando con esa facilidad natural que los hacía únicos. Aomine estaba practicando tiros con movimientos fluidos que parecían desafiar la física. Midorima ajustaba meticulosamente sus muñequeras antes de cada lanzamiento. Murasakibara estaba sentado contra la pared, comiendo una bolsa de papas fritas hasta que Akashi le lanzó una mirada que lo hizo ponerse de pie perezosamente. Akashi mismo estaba en el centro de la cancha, driblando un balón con esa precisión absoluta que lo caracterizaba. Puntual, comentó al verme acercarme. Bien. Kuroko se situó discretamente en las gradas, casi invisible como siempre pero observando todo con esa intensidad silenciosa que lo caracterizaba. ¿Cómo quieren hacer esto? Pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Cada uno de nosotros jugará uno contra ti, explicó Akashi. 5 minutos por enfrentamiento. Empezaremos con Aomine, luego Midorima, Murasakibara, y finalmente yo. Noté que no mencionó a Nijimura u otros jugadores de segundo año. Esto era exclusivamente entre la generación de milagros y yo. ¿Reglas? A 5 puntos o se acaba el tiempo. Faltas estándar. Akashi sonrió levemente. No te preocupes, no somos completamente despiadados. Algo en su tono sugería que eso era exactamente lo que eran. Aomine se acercó con esa sonrisa salvaje que ya empezaba a conocer. Finalmente. Estaba esperando esto. Tomamos posiciones en la cancha. Akashi haría de árbitro, mientras los otros observaban desde diferentes ángulos, estudiando cada movimiento. Comienza. Anunció Akashi. Aomine tenía la primera posesión. Inmediatamente, sentí la diferencia entre jugar contra él en un escrimaje y enfrentarlo uno contra uno. Su intensidad era palpable, sus movimientos más impredecibles, más agresivos. Dribló hacia la derecha, luego hizo un cambio de dirección tan rápido que casi no lo vi venir. Pero mi sistema de análisis mejorado reaccionó instintivamente. Velocidad de reacción +1. Nivel actual. 9. Logré mantenerme frente a él, mis pies moviéndose casi por voluntad propia. La sorpresa en sus ojos fue evidente. «Bien», exclamó, genuinamente impresionado. Intentó otro movimiento, una finta seguida de un paso atrás para el tiro. Pero esta vez, pude leer sus hombros, anticipar la intención. Salté en el momento exacto, mis dedos rozando el balón y alterando su trayectoria. El tiro falló. Interesante. Comentó Midorima desde las gradas, ajustando sus gafas. Mi posesión. Tomé el balón, sintiendo su textura familiar. Aomine se agachó en posición defensiva, sus ojos brillando con anticipación competitiva. Decidí probar su reacción con un movimiento básico pero ejecutado a máxima velocidad. Un crossover seguido de una explosión hacia la derecha. Aomine reaccionó instantáneamente, manteniéndose frente a mí con esa agilidad felina que lo caracterizaba. Pero entonces activé mi cambio de ritmo mejorado, deteniéndome en seco y haciendo un paso lateral que creó el espacio que necesitaba. El tiro salió limpio. Swish. 1-0. El silencio en la cancha era palpable. Aomine me miró con una expresión completamente nueva, respeto mezclado con incredulidad. Nadie me había hecho eso antes, admitió, y su tono había perdido toda traza de condescendencia. El juego continuó, cada posesión una batalla de ingenio y habilidad. Aomine anotó 2 canastas consecutivas con movimientos que parecían imposibles de defender, pero yo respondí con un triple desde bien beyond the arc y una penetración inteligente que terminó con una bandeja. 4-3 para mí. Punto de juego. Aomine sudaba, su respiración más pesada de lo que había visto antes. Un punto más y ganas, dijo, sonriendo. Pero no voy a hacerlo fácil. Su siguiente posesión fue una exhibición de puro talento natural. Una serie de cambios de dirección, fintas y movimientos que terminaron con un reverse layup que parecía desafiar las leyes de la física. 4-4. Última posesión. Todo dependía de esto. Tomé el balón, sabiendo que Aomine anticiparía un movimiento de tiro. En lugar de eso, finté el tiro y penetré hacia el aro. Aomine reaccionó, manteniéndose paso a paso conmigo. En el último segundo, cambié el balón de mano en un movimiento que había estado practicando en secreto, evitando su bloqueo y anotando con un finger roll suave. 5-4. Victoria. Aomine se quedó quieto por un momento, luego sonrió ampliamente.
Increíble. Absolutamente increíble. Sistema. Victoria contra Aomine Daiki. Habilidad improvisación desbloqueada. Nivel 1. Respeto de Aomine Daiki obtenido. Compatibilidad de juego futura. Más 15%. Buen juego, dijo Akashi, acercándose. Su mirada era calculadora. Midorima, te toca. Midorima se ajustó las gafas meticulosamente antes de tomar posición. Prepárate para experimentar el verdadero significado del tiro de 3 puntos. Desde el primer momento, supe que enfrentar a Midorima sería completamente diferente. Donde Aomine era caos y creatividad, Midorima era precisión y cálculo absolutos. Comenzó con posesión y, sin dudar, lanzó desde una distancia que habría sido considerada ridícula para cualquier otro jugador. El balón describió un arco perfecto y atravesó la red sin tocar el aro. 1-0. La probabilidad de que detengas mis tiros es estadísticamente insignificante, comentó mientras volvíamos a la línea de base. Tenía razón. En 1 contra 1, sin ayuda defensiva, sus tiros eran esencialmente imparables. Necesitaba una estrategia diferente. Mi posesión. Penetré hacia el aro, pero Midorima, a pesar de no ser tan rápido como Aomine, se posicionó inteligentemente usando su envergadura. Mi tiro falló. 1-1 tras su siguiente posesión, otro triple imposible de defender. Me di cuenta de que no podía ganar jugando a su juego. Necesitaba forzarlo a hacer algo que no quería hacer. En su tercera posesión, en lugar de intentar bloquear su tiro, una tarea casi imposible, me concentré en interrumpir su ritmo. Usé mi velocidad para presionarlo tan pronto como recibió el balón, negándole el espacio y tiempo para setear su tiro característico. Midorima pareció sorprenderse por la táctica. Se vio forzado a driblar, algo que no era su especialidad. Logró llegar al aro pero su bandeja fue alterada por mi defensa agresiva y falló. Adaptación más 2. Nivel actual. 10 límite de adaptación alcanzado. Nueva fase de desarrollo disponible después de próximo enfrentamiento de élite. 2-1 todavía para él, pero ahora tenía una oportunidad. Anoté fácilmente en mi posesión, llevando el marcador a 2-2. La expresión de Midorima mostró un destello de frustración inusual. Una estrategia inteligente, pero insostenible. Tenía razón. No podía mantener ese nivel de presión defensiva indefinidamente. Pero no necesitaba hacerlo, solo necesitaba ganar un juego a 5 puntos. El siguiente punto fue crucial. Midorima recibió el balón y Mediatelli se preparó para tirar, pero anticipé su movimiento y me abalancé hacia adelante, logrando alterar el tiro lo suficiente como para que fallara. 3-2 para mí tras anotar en transición. Midorima ajustó sus gafas, su compostura perfecta ligeramente alterada. Parece que subestimé tu capacidad de adaptación. Su siguiente posesión fue diferente. En lugar de intentar un triple inmediato, utilizó una finta de tiro y penetró hacia el aro. No esperaba ese movimiento y logró anotar fácilmente. 3-3. Última posesión. Todo dependía de si podía mantenerlo fuera de su zona de confort. Midorima recibió el balón y Mediatelli sentí que algo era diferente. Su postura, su mirada, estaba calculando algo fuera de lo usual. En lugar de prepararse para el tiro, comenzó a driblar hacia un lado, luego hacia el otro, buscando crear espacio. Era un Midorima que no muchos habían visto obligado a improvisar. Finalmente, creó suficiente espacio para lanzar, pero en el último segundo, activé mi habilidad de trayectoria perfecta. Vi la línea roja que mostraba exactamente cuándo y dónde saltar. Mis dedos rozaron el balón en el punto exacto de su liberación, alterando su rotación lo suficiente como para que el tiro fallara por poco. Posesión mía. Punto de juego. Tomé el balón, sabiendo que Midorima anticiparía un movimiento hacia el aro. En lugar de eso, me alejé hasta casi la línea de medio campo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, confundido. Jugando a tu juego, respondí. Sin previo aviso, lancé desde una distancia que rivalizaba con sus propios tiros. El balón voló en un arco perfecto, y supe que entraría incluso antes de que alcanzara su punto máximo. Swish. 5-3. Victoria. Midorima se quedó quieto por un largo momento, luego asintió lentamente. Impresionante. No muchos pueden vencerme en mi propio juego. Sistema. Victoria contra Midorima Shintaro. Habilidad precisión extendida mejorada. Rango máximo de tiro aumentado en 15%. Respeto de Midorima Shintaro obtenido. Interés analítico. Más 20%. Murasakibara fue el siguiente, y su enfoque fue tan diferente como esperaba.
Donde Aomine y Midorima habían sido desafíos de velocidad y precisión, Murasakibara era un muro físico literal. Esto es aburrido, bostezó mientras tomaba posición. Pero supongo que tengo que hacerlo. Comenzó con posesión y inmediatel y supe que defenderlo sería un problema completamente diferente. Su envergadura y altura hacían que sus tiros cerca del aro fueran esencialmente imparables, y su físico masivo le permitía abrirse camino hacia el aro casi a voluntad. Anotó 3 canastas consecutivas con una facilidad desalentadora. 3-0. ¿Ves? Aburrido, comentó, pareciendo genuinamente desinteresado. Pero noté algo, su falta de entusiasmo también era una debilidad. No le importaba lo suficiente como para esforzarse beyond lo mínimo necesario. En mi primera posesión, en lugar de intentar superarlo físicamente, una batalla perdida, utilicé mi velocidad y cambios de ritmo para crearme espacio para tiros desde media distancia. Anoté 2 seguidos. 3-2. Murasakibara pareció ligeramente más interesado. Eres más rápido de lo que pareces. Su siguiente posesión fue igual de dominante, 4-2. Pero noté que su respiración era más pesada de lo esperado. Su tamaño masivo venía con el costo de una resistencia limitada, especialmente cuando tenía que moverse rápidamente en defensa. Decidí probar una estrategia diferente, forzarlo a moverse constantemente, gastar su energía. En lugar de tirar inmediatamente, driblé alrededor de él, cambiando direcciones constantemente, haciéndolo moverse lateralmente una y otra vez. Inteligencia de juego más 2. Nivel actual, 7 para el cuarto punto, Murasakibara estaba visiblemente fatigado. Logré penetrar y anotar, 4-3. Esto es molesto, murmuró, su desinterés inicial convertido en irritación leve. Su siguiente posesión fue más lenta, menos agresiva. Logré robarle el balón en un movimiento arriesgado y anotar en transición, 4-4. Última posesión. Murasakibara ahora estaba genuinamente concentrado, su expresión aburrida reemplazada por determinación leve. Tomó el balón y se dirigió directamente hacia el aro, usando su masa corporal para abrirse camino. Pero en el último segundo, en lugar de intentar bloquearlo, imposible, me hice a un lado y intentar robar el balón desde atrás. Funcionó. Mis dedos golpearon el balón justo cuando comenzaba su movimiento de tiro, causando que lo perdiera. Posesión mía. Punto de juego. Murasakibara me miró con genuina sorpresa. Nadie había hecho eso antes. Tomé el balón, sabiendo que necesitaba algo definitivo. Me alejé hasta la línea de 3 puntos, pero Murasakibara, aprendiendo de mi juego anterior, me siguió más de cerca de lo que había hecho antes. En lugar de tirar, finté y penetré hacia el aro. Murasakibara reaccionó, manteniéndose frente a mí con esa sorprendente agilidad para su tamaño. En el último segundo, cambié el balón entre mis piernas en un movimiento que había practicado pero nunca usado en juego, creando el espacio suficiente para un floater que entró limpiamente. 5-4. Victoria. Murasakibara se quedó quieto por un momento, luego sonrió levemente. Quizás esto no sea tan aburrido después de todo. Sistema. Victoria contra Murasakibara Atsushi. Habilidad manejo de ventajas físicas desbloqueada. Nivel 1. Interés de Murasakibara Atsushi obtenido. Nivel de atención. Más 12%. Finalmente, era el turno de Akashi. Mientras tomaba posición en la cancha, sentí un cambio palpable en la atmósfera. Donde los otros 3 habían sido desafíos físicos y mentales, Akashi era algo diferente, una presencia que parecía ver a través de ti. Has superado mis expectativas, Kenepsu, comentó mientras recibía el balón para la primera posesión. Pero ahora es cuando las cosas se ponen interesantes. Desde el primer drible, supe que enfrentar a Akashi sería diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Sus movimientos no solo eran técnicamente perfectos, parecían anticipar cada uno de mis pensamientos, cada una de mis reacciones. Anotó 3 canastas consecutivas sin que yo pudiera siquiera rozar el balón. No eran movimientos particularmente espectaculares, solo perfectamente ejecutados y completamente impredecibles. 3-0. Parece que tu adaptabilidad tiene límites, comentó, sus ojos heterocromáticos estudiándome intensamente. Sistema. Advertencia. Patrones de juego están siendo analizados y predecidos. Probabilidad de contraataque efectivo. 3-7%. Era peor de lo que había imaginado. Akashi no solo era excelente, parecía capaz de leer mi juego como un libro abierto. En mi primera posesión, intenté un movimiento que había funcionado contra Aomine, pero Akashi estaba exactamente donde necesitaba estar para interceptarlo. Robo limpio.
4-0 tras otra canasta fácil. Estaba siendo humillado, y lo peor era que Akashi lo hacía parecer effortless. ¿Qué pasa, Kenepsu? Preguntó, su voz calmada pero cargada. Pensé que tenías más que mostrar. Fue en ese momento que algo hizo clic. Me di cuenta de que estaba jugando el juego de Akashi intentando anticipar al anticipador, leer al lector. Necesitaba cambiar el paradigma completamente. En su siguiente posesión, en lugar de intentar leer sus movimientos, cerré mis ojos por un segundo y confié completamente en mi sistema mejorado y mis instintos. Sistema. Activando modo intuitivo. Confiando procesamiento a subrutinas automáticas. Cuando abrí los ojos, algo había cambiado. Ya no estaba pensando en mis movimientos, solo reaccionando, fluyendo con el juego. Akashi intentó su siguiente movimiento, pero esta vez, mi reacción fue diferente, más instintiva, menos predecible. Logré alterar su tiro lo suficiente como para que fallara. 4-1 tras anotar en mi posesión con un movimiento que ni yo mismo había planeado conscientemente. Akashi parpadeó, genuinamente sorprendido por primera vez. Interesante. El juego continuó, pero la dinámica había cambiado. Ya no era el dominador absoluto, estábamos teniendo una batalla real. Logré robarle otra posesión y anotar, 4-2. Akashi anotó, 5-2. Pero en el proceso, había logrado algo importante: demostrar que podía competir a su nivel, aunque fuera brevemente. Tiempo. Anunció Akashi, aunque todavía quedaban 30 segundos. He visto suficiente. Los demás se acercaron, sus expresiones una mezcla de sorpresa y respeto. Parece que tenemos un verdadero contendiente, comentó Akashi, mirándome con esos ojos que parecían ver a través de todo. No eres como los demás, Kenepsu. Hay algo diferente en tu juego. Sentí un escalofrío. ¿Cuánto había intuido? Pero eso es lo que lo hace interesante, continuó, sonriendo levemente. A partir de hoy, serás considerado un miembro de nuestro grupo de entrenamiento especial. Aomine sonrió ampliamente. Finalmente. Alguien que realmente puede competir. Midorima asintió. Tus habilidades analíticas son impresionantes. Sería interesante estudiar tus patrones de juego más de cerca. Murasakibara bostezó. Siempre y cuando no signifique más trabajo extra, sistema. Objetivo cumplido. Estatus elevado dentro de la jerarquía de Teiko. Nuevas oportunidades de entrenamiento desbloqueadas. Habilidad especial desbloqueada. Estado de flujo. Permite acceso temporal a habilidades mejoradas durante momentos de alta intensidad. Mientras la generación de milagros comenzaba a discutir los detalles de este nuevo grupo de entrenamiento especial, Kuroko se acercó. Eso fue increíble, dijo en voz baja. Nunca los había visto aceptar a alguien tan rápido. Todavía tengo mucho que aprender, respondí honestamente. Todos lo tenemos, dijo Akashi, uniéndose a la conversación. Y aprenderemos juntos. A partir de ahora, entrenarás con nosotros todas las mañanas antes de clases y los fines de semana. La oferta era tentadora pero también intimidante. Entrenar con la generación de milagros significaría una curva de aprendizaje brutal, pero también un crecimiento acelerado. Acepto, respondí sin dudar. Excelente. Akashi miró al grupo. Mañana, 5 AM en el gimnasio principal. No lleguen tarde. Mientras la generación de milagros se dispersaba, Aomine se acercó y me dio una palmada en el hombro. Bien hecho, novato. O debería decir, compañero. Fue un pequeño cambio, pero significativo. Ya no era un novato que necesitaba probarse, era un compañero digno de respeto. Kuroko y yo caminamos de regreso hacia los vestuarios principales, el sol comenzando a ponerse en el horizonte. Parece que las cosas van a cambiar, comentó Kuroko. Para ambos, respondí, recordando su propio potencial. Akashi ve valor en jugadores únicos. Tu momento llegará. Kuroko asintió, una determinación silenciosa en sus ojos. Entonces tendré que estar listo. Esa noche, mientras revisaba las estadísticas del sistema y planeaba mi rutina de entrenamiento para el día siguiente, sentí que una nueva fase comenzaba. Ya no era un extraño en este mundo, era un participante activo en su historia. Y con ese papel venía responsabilidad, peligro, y la oportunidad de crecer más allá de lo que había imaginado posible. Sistema. Preparándose para entrenamiento de élite. Recomendación. Enfoque en desarrollo de resistencia mental y física. Próximo objetivo. Mantener ritmo de mejora acelerada. Mirando las estrellas a través de mi ventana, supe que el camino hacia convertirse en el mejor sería más difícil de lo que había anticipado. Pero por primera vez, sentí que realmente pertenecía a este mundo.
Y eso hizo que todos los desafíos valieran la pena.